escuchan? Sí. Buenos días a todos. Muchísimas gracias, directora, por la presentación y nuevamente me siento honrado de acompañarlos el día de hoy y darles un cursito más o menos intensivo sobre el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Es más, creo que es un buen pitch para la Fundación hacer un buen curso el día de hoy para que hacemos otro sobre misiones de mantenimiento de paz, que es otro tema bastante complejo, con un sistema nuevo de mandatos híbridos que la verdad tienen a la mayoría de los académicos y a la mayoría de las personas interesadas en el funcionamiento del Consejo de Seguridad pensando mucho. Y pensando mucho porque precisamente esta mañana, conversando con mi mentor dentro del sistema de las Naciones Unidas, el profesor Larry Johnson, me comentaba que están teniendo lugar en distintos ámbitos, y en particular, obviamente, en la ciudad de Nueva York, un debate alrededor de cómo podemos hacer que las misiones de paz o cómo podemos hacer que los cascos azules respeten y se encuentren obligados por el derecho internacional humanitario, ya que las Naciones Unidas, al no ser un Estado, pues en el papel no está obligada a aplicar los convenios de Ginebra. Y esa discusión tiene ya muchísimos años. Es más, hay una directiva emitida por el secretario general Ban Ki-moon, esto es como del año 2000, vamos a decir que es 2012, en el cual él más o menos le hacía entender a todos los cascos azules que en el desempeño de sus funciones ellos tenían que cumplir con el derecho internacional humanitario. Pero eso nunca se ha terminado de formalizar. Y si la cosa parece ser compleja con eso, imagínense la situación actualmente en Mali, donde tenemos, y también en la República Democrática del Congo, donde tenemos las denominadas brigadas de intervención. ¿Son soldados de mantenimiento de paz o son soldados de establecimiento de paz? Tenemos mandatos híbridos y esto tiene un nivel de complejidad importantísimo. Pero para poder entender eso, tenemos primero que entender un poquito qué es el Consejo de Seguridad y cuál es su vinculación jurídica con la Carta de las Naciones Unidas. Si no me están entendiendo por la mascarilla me dicen, yo tengo la manía todavía de tenerla puesta, pero me la puedo quitar si así lo solicita el público. A ver, para hacer una crítica sesuda al rol del Consejo de Seguridad en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, es primero, creo que fundamental dar un paso al costado y hablar un poquito de la Liga o de la Sociedad de Naciones y hablar de lo que yo denomino la evolución que hemos tenido dentro del sistema internacional en los últimos 100 años. Paradójicamente, la Liga de las Naciones hace 2 años ajustó 100 años de vigencia jurídica, si bien fue establecida a través del Tratado de Versalles, a través de la Paz de Versalles de 1918, la mayoría de sus instituciones no entraron formalmente en función sino hasta 1920. ¿Y por qué les quiero hablar de esto? Porque a pesar de que en momentos tan complejos como los que vive la comunidad internacional en estos momentos nosotros podamos pensar que el Consejo de Seguridad y que las Naciones Unidas en sí son entes inoperantes que no han podido detener o poner un alto al derramamiento de sangre auspiciado por la Federación Rusa en contra de un Estado soberano como es Ucrania, pues tenemos que nuevamente repensar esa idea y admitir que hemos avanzado. Esta mañana yo veía una gráfica, quería compartírselas, a lo mejor en el coffee break se las pongo para cuando empecemos la segunda sesión, que compartían Scott Shapiro y Oona Hathaway. Scott Shapiro y Oona Hathaway son los autores de un libro que se denomina Los Internacionalistas, que básicamente recoge el esfuerzo de un grupo de académicos por prohibir la guerra. Y este esfuerzo se vio materializado en 1928 con el Pacto Bryan-Kellogg, o el Tratado General de Prohibición de la Guerra. Este tratado que fue obviamente vilipendiado, que fue violentado primero por Italia en Etiopía, luego por por Japón en Manchuria, China, y ahora para hacer un perdón nuevamente, y luego por, vamos a decir, Checoslovaquia en Alemania, Alemania en Checoslovaquia. Este tratado, de una u otra forma, consagraba un ideal que había planteado la comunidad internacional luego de los horrores de la Primera Guerra Mundial, que era básicamente proscribir la guerra. ¿Y por qué se vio obligada la comunidad internacional a consagrar en un tratado de 1928 una prohibición general de la guerra y por qué esto no estaba en el Tratado de Versalles? Pues bueno, dicho de una forma bastante sencilla, en el tratado que se establecía,
la Sociedad de Naciones, el Tratado de Versalles, se estableció una regla de unanimidad. Y esto presuponía un problema bastante grande. Básicamente, para que se pudiese castigar a un Estado por una violación del Tratado de Versalles, por una violación, un quebrantamiento de la paz y la seguridad internacionales, tenía que haber el concierto de las voluntades de todos los Estados, incluyendo el Estado agresor. Eso, de una u otra manera, presuponía pues que la Liga, en la mayoría de los casos, iba a tener cierta inoperancia. Era un conjunto de Estados que eran like-minded, que tenían la misma forma de ver el mundo, supuestamente, y que únicamente actuarían en contra de un Estado que no fuese miembro de la Liga de las Naciones. Y eso era un gran problema. El artículo 5 nuevamente establecía la regla de la unanimidad en todas las decisiones. Y no solamente incluía al Consejo de la Liga, también incluía a la Asamblea. La única excepción a esta regla era en temas de procedimiento. Esos temas de procedimiento continúan hasta la época y han sido trasladados al Consejo de Seguridad. En el Consejo de Seguridad el veto aplica para todas las cuestiones, para todas las otras cuestiones, menos para los temas de procedimiento. Entonces, básicamente, era posible que un miembro del Consejo, por ejemplo, acusado de amenazar o perturbar la paz, previniese cualquier acción efectiva en base al artículo 2 mediante una suerte de veto. Los casos, nuevamente, más emblemáticos son el caso de Japón en Manchuria. Es más, trataron de establecer una república, la República de Manchukuo. Obviamente la comunidad internacional no aceptó tal pretensión del imperio japonés. Y luego el caso de Italia con Etiopía. Y ahí siempre les recomiendo a mis estudiantes leerse el discurso del emperador Selassie I de Etiopía, y esa apelación que él le presenta a la Liga de las Naciones que detengan el derramamiento de sangre que tenían los etíopes. Pues Mussolini había decidido utilizar armas químicas y él hablaba de lluvias de la muerte, la utilización de gas mostaza y un armamento que en teoría se había prohibido a través de los protocolos de Ginebra de 1900. Ahora sí, buenísimo, disculpen. Entonces, una de las cuestiones que era más interesante abordar en esa época era cuál era el alcance de esta regla de la unanimidad. Y como buenos abogados internacionalistas, nosotros le planteamos esa cuestión al Tribunal Permanente de Justicia Internacional, el tribunal antecesor a la Corte Internacional de Justicia. Este Tribunal Permanente de Justicia Internacional nos dijo lo siguiente sobre la regla de la unanimidad. Dice: la regla de la unanimidad está conforme con una tradición invariable de todas las conferencias y reuniones diplomáticas, y sobre esta regla y la Liga de Naciones acotó que su observancia era natural e incluso necesaria. Básicamente se legalizó, o de una u otra forma se le dio una base legal a la regla de la unanimidad bajo el pretexto de que teníamos que evitar la tiranía de la mayoría. Nuevamente, tenemos que ser benignos y no juzgar a la Liga de las Naciones como un experimento fallido. Pues bueno, en parte fue un experimento fallido, pero la realidad es que tenía que lidiar con una gran cantidad de tensiones políticas que hasta inhibían el surgimiento mismo del derecho internacional público. Cuando al Tribunal Permanente de Justicia Internacional se le planteó esta pregunta, básicamente no teníamos muchos tratados de alcance universal. Máximo teníamos unos 20. Las interacciones entre los estados eran bastante limitadas. Es por ello que cuando ustedes se leen, por ejemplo, los discursos de Eusebio A. Morales ante la Liga de las Naciones, ustedes se quedan impresionados cómo hizo Eusebio A. Morales, este panameño, para llegar hasta Ginebra y presentar discursos, por ejemplo, sobre la internacionalización de la causa panameña por la recuperación del Canal de Panamá. Pero esto era porque al señor Eusebio A. Morales, a don Eusebio A. Morales le tomaba por lo poco unos 2 o 3 meses en llegar a Ginebra. Y simplemente echen un poquito también el cassette para atrás y vean las complejidades inherentes. Ahora que estamos en el Salón Bolívar y tenemos el cuadro de Simón Bolívar al Congreso Anfitriónico, que creo que de los delegados estadounidenses uno llegó muerto. Lo que les quiero decir con esto es que en 1920, pues la regla de la unanimidad estaba vigente, y esto de una u otra forma presupone un avance cuando se analiza en contraposición a lo que se establece en 1945. La gráfica que les mencioné de Ona Hathaway y de Scott Zafiro, que está en el libro que les comenté también, que se llama Los Internacionalistas, es esta que está aquí. No soy de hacer esto, pero bueno, lo estoy haciendo así muy a la vista, y lo que ellos analizan en esto es cómo se ha producido en los últimos 200 años las conquistas de territorio mediante el uso de la fuerza.
Y esta gráfica tiene un corte dramático a partir del año 1945. A pesar de que nuevamente podamos criticar el sistema de las Naciones Unidas y el sistema de paz y seguridad internacional establecido en 1945, una de las grandes bondades que se establecen a través del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y a través del establecimiento de las Naciones Unidas es la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en contra de la integridad territorial y la independencia política de cualquier Estado. Entonces, el Consejo de Seguridad, ¿cuál es su origen? ¿Dónde está su génesis? Su génesis y la génesis misma de las Naciones Unidas está en la Carta del Atlántico, ese documento que firmaron Franklin Delano Roosevelt y Winston Churchill, donde básicamente exponen los principios fundamentales sobre los cuales se debía basar el orden internacional luego del año 1945, luego del final de la Segunda Guerra Mundial. Obviamente que esto también se encuentra informado por un proyecto trabajado en Durbanton Oaks y luego del Consenso de Yalta. El Consenso de Yalta, ¿a qué me refiero con esto? La cumbre que se hizo en Yalta. Entonces, luego de la cumbre de Teherán, en la que se sientan Stalin, Churchill y Franklin Delano Roosevelt para conversar de cómo iba a ser el orden internacional luego de 1945 y también qué derechos iban a conservar ellos como potencias victoriosas. Un tema interesante es que tuvieron que hacer 2 cumbres de Yalta, eso se habla muy poco, porque Stalin no le quería ver la cara a Chiang Kai-shek, pues acuérdense que en el contexto de la guerra civil en China, pues de una u otra forma se había establecido una suerte de pausa en las hostilidades para contrarrestar la amenaza que representaba el imperio japonés. Y Stalin era firme creyente de que el asiento permanente en el Consejo de Seguridad que a la postre se le iba a otorgar a la República de China no debía ser otorgado a la República de China, sino a la República Popular China. De eso vamos a hablar un poquito más adelante y también derribar ciertos mitos. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes escucharán, no sé si escucharon hace poco, creo que fue a varios políticos estadounidenses, y ustedes me ven aquí con mi pin de Ucrania, mi corbata con los colores de la bandera ucraniana, así que ya verán, ya sabrán con quién están mis lealtades, pero se decía el argumento de que se le podía quitar el asiento permanente a Rusia del Consejo de Seguridad. Jurídicamente eso no es viable. Y ya les explicaré por qué, y todas las construcciones jurídicas, independientemente de lo mucho que uno apoye, por ejemplo, la causa ucraniana, eso jurídicamente no es viable, no es posible. Y lo mismo sucede, por ejemplo, con la cuestión de la representación en las Naciones Unidas. El asiento de la República de China en las Naciones Unidas fue trasladado a la República Popular China a partir del año 1972. Eso no va a cambiar. Por más que queramos, algunos quieran expulsar a Rusia y darle el asiento a Ucrania, eso no es posible. Pero me desvío un poquito de la materia. ¿Qué sucede en Durbanton Oaks? Pues bueno, en Durbanton Oaks se le empieza a dar forma a la Carta de las Naciones Unidas, a este instrumento que nosotros conocemos también como la Carta de San Francisco, y luego con el Consenso de Yalta se le terminan de dar los pincelazos finales, se decide quiénes van a tener derecho a veto. Es más, esta famosa acepción veto no existe en la Carta y es una, diría yo, mala interpretación de lo que está en la Carta. Es más, es una mala interpretación que en la práctica ha sido aplicada de forma errada por los Estados miembros, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. En la conferencia de San Francisco es donde finalmente se democratiza todo. En los estados del tercer orden o los estados que eran parte de la Declaración de las Naciones Unidas, que era una alianza militar establecida en 1942, de una u otra forma habían sido excluidos de todo este proceso de creación, y es ahí donde irrumpe la monumental figura del doctor Ricardo Joaquín Alfaro, que verdaderamente causó furor en la conferencia de San Francisco, pues no solamente presidió el Comité para la redacción de la Carta en español, sino también planteó algo bastante interesante. Cuando se producen los debates sobre prohibir el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, el doctor Alfaro tomó la palabra y le empezó a dar forma a lo que él consideraba una suerte de planteamiento en términos positivos. No queremos prohibir el uso de la fuerza, queremos que los estados de forma colectiva resistan la agresión. La propuesta del doctor Ricardo J. Alfaro ganó muchísima atracción dentro de la mayoría de los delegados, pero dentro de los poderes preponderantes de la época, pues no ganó la atracción necesaria, pero eso también reflejaba una suerte de pragmatismo de Ricardo J. Alfaro, porque Ricardo J. Alfaro, entendiendo esto, pasó a negociar otro tema bastante interesante, que era
de una u otra forma calar los ánimos entre el grupo latinoamericano y el Caribe, el grupo africano, que no querían aceptar la propuesta de Yalta. Decían, nosotros no queremos aceptar el derecho de veto de los estados o de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y Ricardo J. Alfaro, básicamente, lo que plantea y lo que luego presenta en su informe ante la Asamblea Nacional de Panamá es que el mundo no le podía pedir a los países que reunían todo el poder militar económico que se sometiesen a la voluntad de una minoría, cuando esos estados, por no tener el mismo poder y por no tener las mismas responsabilidades, no podían tener las mismas capacidades de acción. Eso también reflejaba un pragmatismo bastante particular del doctor Alfaro. A quienes no han leído ese informe, les recomiendo el libro de Armando Muñoz Pinzón, La historia de Panamá en sus textos, pero también está una compilación que él hace sobre el pensamiento del doctor Ricardo J. Alfaro, donde se recoge ese informe que él presenta a la Asamblea Nacional. Entonces, una de las cosas que quedan básicamente claras con el establecimiento de las Naciones Unidas a través de la Conferencia de San Francisco y de la Carta de San Francisco es cuál iba a ser la composición del Consejo de Seguridad, que íbamos a tener una prohibición absoluta del uso de la fuerza y que el monopolio del uso de la fuerza iba a recaer en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. ¿Cuál es la composición del Consejo de Seguridad? Pues actualmente el Consejo de Seguridad está compuesto por 15 Estados miembros. Esto es según lo dispuesto en el artículo 23 de la Carta de las Naciones Unidas. Por cierto, cuando vean todos esos typos, que van a ver bastantes, es porque tengo el teclado de la computadora en inglés. Por alguna razón no soy tan tecnológico y no sé cómo cambiarlo de lenguaje. Disculpen la ignorancia en ese aspecto. Esto originalmente no era así, es más, a partir de 1945 y hasta 1965 la composición no eran 15, sino 11 Estados miembros. Y los miembros permanentes, hasta el sol de hoy, son los que aparecen en pantalla, a pesar de que 2 de esos estados en el papel no existen o no son miembros de las Naciones Unidas. Me refiero primero a la República de China, Francia, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los Estados Unidos de América. Esto hasta el sol de hoy, nuevamente, si ustedes agarran la Carta de las Naciones Unidas, y ahí hago la promoción ahora que nos estamos preparando para participar en el Consejo de Seguridad, que considero fundamental, y eso es un proyecto para el doctor Spence, dotar a cada uno de nuestros diplomáticos de una de estas cartitas para que la tengan aquí de bolsillo. Si ustedes se leen el artículo 23 de la Carta de las Naciones Unidas, van a encontrar una mención a la República de China y a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Eso de ninguna manera se traduce en que estos siguen siendo los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o que siguen siendo miembros de las Naciones Unidas. Esto, de una u otra forma, nos manifiesta que la Constitución de las Naciones Unidas la Carta de las Naciones Unidas es una constitución viva, que va evolucionando conforme al paso del tiempo. ¿Cuál es la distribución geográfica que tiene actualmente el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? Bueno, además de los 5 miembros permanentes, tenemos una división por región, y esta división pues no es del todo equitativa. Y estos son los trabajos que han estado haciendo diplomáticos panameños, por ejemplo, la ex embajadora de la República de Panamá ante las Naciones Unidas, la embajadora Laura Flores, hoy directora de Asuntos Políticos para las Américas de la Secretaría General de las Naciones Unidas, presentó algunas propuestas ambiciosas, que era ampliar el número de estados que representasen a cada uno de los grupos regionales. Estos son los 5 grupos regionales que tienen mayor preponderancia dentro de las Naciones Unidas. Hay otros subgrupos regionales, hay otra serie de alianzas informales, pero esto es lo tradicional. El grupo africano actualmente tiene 3 asientos no permanentes en el Consejo de Seguridad, y estos son asientos de carácter rotativo. Cada 2 años básicamente se renuevan y se hace de forma escalonada. También el grupo Asia-Pacífico tiene 3, pero esto incluye a un P5. Un P5, para que se familiaricen con la temática, yo creo que todos ustedes están familiarizados, es un miembro permanente del Consejo. El grupo de Europa del Este son 2 e incluye a un P5. ¿Cuál es ese? La Federación Rusa. Y después tenemos al GRULAC, al Grupo Latinoamericano y del Caribe, que tiene 2 asientos no permanentes. Y luego de esto tenemos al grupo de Europa Occidental y otros. Este otros que incluye básicamente los estados que no se llevan con otros estados dentro de sus grupos regionales, los integran a Europa.
como las eliminatorias en el Mundial. Ustedes dicen por qué Israel juega en Europa y por qué no juega en el Medio Oriente y participa de las clasificatorias. Pues bueno, ahí está la respuesta. Lo mismo con la Champions League. Era una broma. En ese sentido, quiero mencionarles algo que creo que también es ampliamente conocido por ustedes, que es lo que a mí me gusta denominar como el Consenso de Panamá. ¿Qué es el Consenso de Panamá? Bueno, la última vez que la República de Panamá ocupó un asiento no permanente en el Consejo de Seguridad fue luego de sendas rondas de votaciones que se habían producido dentro de la Asamblea General para ver quién podía representar al grupo latinoamericano y del Caribe. Y bueno, Guatemala tenía por una parte una buena cantidad de votos y por otro lado estaban los venezolanos en ese momento en su apogeo de poder económico y de poder político a nivel regional, también empujando para un asiento no permanente. Y creo que fueron, doctor, usted no me dejará mentir, más de 40 rondas de votaciones y votaciones bastante tensas, por no decir otra cosa, en donde repentinamente surge un candidato de consenso. Estados Unidos no quería que fuese Venezuela, Guatemala no llegaba a los votos y en ese momento le dicen, oye, ¿por qué no Panamá? Siempre nos pasa, ¿no? Entonces, en ese momento dicen, ¿por qué no Panamá? Y en ese momento pues teníamos creo que la bendición de tener un embajador como el embajador Ricardo Alberto Arias, que planteó con el embajador adjunto, con el embajador, el doctor Giancarlo Soler Torrijos, un equipo que de veras representó a la República de Panamá de forma extraordinaria. Un apunte que les doy de eso, 2017, cuando yo terminé mi contrato con las Naciones Unidas, yo me fui a ayudar a la embajadora Laura Flores por unos meses, pro bono, y una de las cosas que me di cuenta era que la compilación en materia de estudios que se había hecho por región dentro de esos 2 años de trabajo no tenía par en lo que se había hecho en años subsiguientes. Obviamente que había un capital humano mucho más robusto. Generalmente se estila que cuando una misión en las Naciones Unidas ocupa un asiento no permanente en el Consejo de Seguridad, la misión tiende a crecer en números por lo menos 3 veces, porque necesitas un equipo que te cubra no solamente temáticas, sino también regiones. Las temáticas y las regiones las vamos a ver un poquito más adelante. Pero les quería hablar de ese consenso de Panamá. ¿Y por qué es el consenso de Panamá? Pues porque a raíz de ese consenso, a raíz de esa elección que fue bastante desgastante para el GRULAC tomó una decisión bastante, vamos a decir, salomónica. ¿Y cuál fue esa decisión? Básicamente en Latinoamérica no iban a volver a ocurrir elecciones con competencia. Básicamente nos íbamos a dividir los asientos no permanentes de forma rotativa, teníamos una lista, éramos alrededor de 33 estados, y estos 33 estados iban a tener cada uno en un periodo más o menos de 25 años la oportunidad de ocupar por 2 años un asiento en el Consejo de Seguridad. Y eso ha sido, creo que, bastante exitoso. Creo que la única elección donde se ha presentado un candidato que ha tratado de desafiar al candidato del consenso, creo que fue El Salvador en contra de San Vicente y las Granadinas, y San Vicente y las Granadinas le ganó estrepitosamente a El Salvador, porque los estados ya hemos acordado de una u otra forma que es la mejor forma de llevar nuestras relaciones como grupo regional y también la mejor forma de contribuir y formar capacidades en el contexto de las Naciones Unidas. Otro comentario así bastante general, esto es como una universidad para la mayoría de ustedes. Si ustedes logran entrar dentro del pool de diplomáticos que va a estar ahí contribuyendo al trabajo de la República de Panamá, básicamente van a tener un acceso sin precedentes a distintas regiones y eso permitiría un desarrollo bastante robusto de las distintas direcciones, en particular en la Dirección de Política Exterior y en las distintas subdirecciones. Eso sería algo increíble. Se los digo porque puede robustecer muchísimo las áreas de trabajo y los puedes poner a información pues que de una u otra manera no se tiene acceso. ¿Cuál es la base legal del Consejo de Seguridad? ¿Cuál es la función principal del Consejo de Seguridad? Es el mantenimiento de la paz y de la seguridad internacionales. Eso está en el artículo 24 de la Carta de las Naciones Unidas. Es la responsabilidad nuevamente primordial. Pero esto también genera otro debate jurídico. ¿Por qué? Porque si ustedes agarran la Carta de las Naciones Unidas en inglés, van a encontrar el término primary responsibility. Eso significa responsabilidad primaria.
¿Esto qué quiere decir? Esto también facilita a esta escuela de pensamiento que dice que hay una responsabilidad secundaria de parte de la Asamblea General de lidiar con la paz y la seguridad, con las amenazas a la paz y la seguridad internacionales, cuando el Consejo de Seguridad, por X o Y motivo, ya sea el veto o sea la incapacidad manifiesta, no entra a lidiar con una amenaza a la paz y a la seguridad internacionales. Jurídicamente, yo les puedo decir que esa visión de las cosas, esa visión jurídica, no tiene una base sólida. Yo podría admitir una resolución Unión Pro Paz, yo les voy a hablar un poquito más adelante de qué son las resoluciones Unión Pro Paz, únicamente en el contexto de legítima defensa individual o colectiva, mas no puedo constituir una misión de establecimiento de paz o una misión de mantenimiento de paz basándome en una resolución de la Asamblea General. Eso carecería de base jurídica alguna y sería una violación manifiesta de la propia Carta de las Naciones Unidas. Pero eso es un debate que es bastante extenso y nuevamente, yo soy una escuela de pensamiento y otras escuelas de pensamiento que son un poquito menos estrictas en su interpretación de la ley internacional. Una de las cosas más interesantes es que se establece que el Consejo de Seguridad en su accionar procederá de conformidad con los principios y los propósitos de la Carta de las Naciones Unidas. ¿Y esto qué nos puede decir de forma implícita? Que hay una suerte de control de legalidad de las acciones del Consejo de Seguridad. Esa es otra pregunta abierta. El Consejo de Seguridad ha hecho muchas cosas. Si ustedes se leen la carta y se sientan aquí, yo puedo sacar un billete de $100 y se los pongo en la mesa y les digo, no tengo el billete de $100, si alguien lo tiene me lo presta. Y se leen la Carta de las Naciones Unidas y encuentran que dentro de la Carta se establece la facultad del Consejo de Seguridad, por ejemplo, de crear tribunales penales internacionales. Yo me retiro de aquí, creo que agarro un avión y me voy a vivir a las Maldivas, porque eso no existe. Lo que les quiero decir con esto es que el Consejo de Seguridad en la práctica también ha interpretado de forma ampliada los poderes bastante amplios que le da la propia Carta de las Naciones Unidas y que tampoco ha sido objeto de ningún tipo de control legal. Y eso es un problema bastante fuerte. Si no, pregúntensele a los terroristas libios cuando hicieron el atentado de Lockerbie y que la Convención de Montreal les decía a ellos que ellos tenían jurisdicción exclusiva sobre los presuntos terroristas y Estados Unidos y Reino Unido aprobaron una resolución en la cual le ordenaban a Libia entregar a los presuntos terroristas. Eso fue a la Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia iba a entrar a decidir la materia, pero ante la mínima posibilidad de que la Corte decidiese que había un control de legalidad sobre las actuaciones del Consejo de Seguridad como un colectivo, Estados Unidos decidió, en conjunto con Reino Unido, llegar a un acuerdo con Libia, recibir a los terroristas y retirar la demanda en la Corte. Eso hubiese resuelto muchas dudas y muchas preguntas. No estaría aquí explicándoles esto, eso sí. Entonces, ¿cuáles son los poderes que le otorga la Carta de las Naciones Unidas al Consejo de Seguridad? Están contenidos en los capítulos 6, 7, 8 y 12 de la Carta de las Naciones Unidas. Los miembros de las Naciones Unidas conviene en aceptar y cumplir las decisiones del Consejo de Seguridad. Esto es el artículo 25 de la Carta de las Naciones Unidas y esto es lo que le da el carácter vinculante a las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tienen fuerza de ley en el derecho internacional. Cualquier instrumento que emita el Consejo de Seguridad que se titule resolución tiene fuerza vinculante, la respuesta es depende. Ese es otro tema. Todos los miembros del Consejo de Seguridad conviene en aceptar y cumplir las decisiones, pero depende del lenguaje que tengan las decisiones. Si la decisión únicamente me recomienda hacer algo, no tengo necesariamente que hacerlo, pero hay ciertas resoluciones que por su propio lenguaje tienen un carácter vinculante, y eso creo que vamos a hablar un poquito más adelante. Hablemos un poquito también sobre la cuestión del veto. Y nuevamente, se los pongo entre comillas, veto, porque tal palabra no existe dentro de la Carta de las Naciones Unidas. Si existiese, también agarro el avión y me voy a las Maldivas. Tenemos 15 miembros, 15 votos. Las cuestiones de procedimiento, muy similar a la Liga de Naciones o a la Sociedad de Naciones, necesitas 9 votos favorables, no hay veto. Es más, la acepción veto no aparece dentro del artículo
relativo al procedimiento de votación dentro de la Carta de las Naciones Unidas. Es más, la misma carta nos dice que para todas las otras cuestiones, el voto afirmativo de 9 miembros será necesario, incluso los votos afirmativos de todos los miembros permanentes. Pero en las decisiones tomadas en virtud del capítulo 6 y del párrafo 3 del artículo 52, la parte en una controversia se abstendrá de votar. Entonces, esto si ya no les está haciendo que se rasquen la cabeza o que se empiecen a cuestionar muchas cosas que ustedes habían asumido durante algún tiempo, pues no sé si estoy delivering la charla de la forma correcta. Este artículo es complejo y es muy problemático para cualquiera de ustedes que tiene una construcción, vamos a decir, no jurídica, de las funciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Porque primero lo primero, ustedes, escuchando los debates recientes sobre la situación en Ucrania, se habrán dado cuenta de, por ejemplo, que la República Popular China, un Estado con un denominado derecho de veto, se abstuvo en las votaciones. ¿Sí o no? ¿Sí? Rusia fue el que vetó. Leamos nuevamente la primera parte de este parágrafo. Todas las otras cuestiones, incluyendo el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, necesitan el voto afirmativo de 9 miembros, incluso los votos afirmativos de todos los miembros permanentes. Si China no vota a favor, está vetando la resolución, ¿sí o no? ¿Sí, no? Eso es lo que yo no soy profesor de gramática, ni tengo un conocimiento bastante amplio en el lenguaje español, ni me dedico a los negocios de la Academia Panameña de la Lengua, ni ninguna de estas otras cosas, que son bastante loables, eso sí. Pero mi lectura sencilla de esta primera parte del artículo me da a entender de que un miembro permanente del Consejo de Seguridad no se puede abstener. ¿Y por qué en la práctica Estados Unidos se abstiene o vota, cuando no vota a favor, cuando no vota en contra de las resoluciones? ¿Por qué se abstiene de votar, por ejemplo, cuando se presenta una votación en contra del Estado de Israel por temas de violaciones a los derechos humanos en la Franja de Gaza? ¿Cómo nosotros aceptamos procedimentalmente esto? Bueno, esto es un bochinche histórico. Escuchen esto es bien interesante. En medio de la guerra de Corea, ¿se acuerdan de la situación que se había producido en Yalta? Que Stalin estaba un poquito bravo porque estaba Chiang Kai-shek y no se había querido reunir con Chiang Kai-shek. ¿Se acuerdan de eso que les dije hace algunos minutos? Bueno, el tema del paralelo 38, no sé si han escuchado, y la mayoría de ustedes, veo, aquí está Sebastián, que está en Asia Pacífico, así que Sebastián tiene que estar clarito con eso, por ejemplo, de la guerra de Corea. Y bueno, ¿qué sucede luego de la Segunda Guerra Mundial? Pues bueno, se dividió en dos partes, así mismo como sucedió en Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, estaba Corea del Norte y Corea del Sur. Por un lado estaban las fuerzas de Estados Unidos, por otro lado estaba, vamos a decir que Rusia, pero también estaban muy acompañados de las fuerzas leales a la China de Mao. Y bueno, un buen día el señor Kim Il-sung, sí, va y le consulta a Stalin, y Stalin le dice, invade. Él invade y básicamente barre con las fuerzas estadounidenses o las fuerzas que estaban dentro de la península de Corea y los empuja hacia una pequeña playa. Y en ese momento Estados Unidos dice, esto no puede ser, yo voy al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Se presenta al Consejo de Seguridad y se sientan, en ese entonces eran 11 miembros, se sientan 10 miembros. No estaba sentado el representante del gobierno de Stalin por una sencilla razón. El representante del gobierno de Stalin estaba boicoteando el Consejo en protesta de que China no estaba debidamente representada en el Consejo. Y en ese momento los estadounidenses llamaron a los asesores legales y le dijeron, llamaron al secretario general adjunto para asuntos jurídicos, le dijo, venga acá señor, yo sé que la carta dice eso, pero ¿qué sucede cuando no están los rusos, no están los soviéticos? Bueno, la verdad no sé. Y se pusieron a trabajar y llegaron a una interpretación bastante acomodaticia y contraria al texto de la carta, que admite la abstención de los estados. Básicamente, al la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas no estar presente en el Consejo ese día, se entendía que no estaban presentes y eran los miembros presentes y votando, y de ahí se extendió una práctica continuada que admite la abstención de los miembros permanentes, a pesar de que el texto es claro, nuevamente, dice que los votos afirmativos de todos los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Y esa es la realidad que enfrentamos hasta el sol de hoy. Hasta el sol de hoy,
nuevamente, si necesitamos una resolución o que una resolución sea aprobada, lo primero es que necesitamos 9 votos a favor. Si tenemos 9 votos a favor, o tenemos 8, únicamente 8 votos a favor, el Estado que en teoría quiere vetar la resolución no se va a ver obligado a ejercer su veto, pues no va a cumplir con los requerimientos mínimos procedimentales para que la misma sea viable como resolución. Eso también sucedió con una resolución en la que se pretendía aceptar al Estado de Palestina como un Estado miembro de las Naciones Unidas. Debido a que había un desacuerdo entre el liderazgo del Estado palestino y la mayoría de los estados que apoyaban y que creen en la causa del Estado palestino, en particular el grupo de los 77, el movimiento no alineado, pues se presenta una resolución más o menos a la carrera para admitir a Palestina como Estado miembro de las Naciones Unidas, y la resolución no llegó a los 8 votos necesarios. A los 9 votos necesarios, tuvo 8 votos. ¿Qué hizo Estados Unidos? En vez de vetar la resolución, simplemente se abstuvo. También nos sirve entonces para medir la situación política en cuanto a una determinada materia. Ese es otro tema que es bastante interesante. Otra cuestión que es bastante importante, cuando me refiero a todas las otras cuestiones, esto incluye distintas temáticas, incluso incluye la admisión de un nuevo Estado como miembro de las Naciones Unidas. Para ser miembro de las Naciones Unidas, primero tienes que pasar por el filtro del Consejo de Seguridad para luego ir a la Asamblea General. Y también está, por ejemplo, la elección de los candidatos a la Corte Internacional de Justicia. Eso también tiene que pasar por el Consejo de Seguridad, y lo mismo sucede con las candidaturas a los secretarios generales. Y ese es otro tema que, si la memoria no me falla y mi timing es correcto, a lo mejor le toque ver a Panamá en el año 2025-2026, pues en ese momento creo que se va a estar eligiendo un nuevo secretario general. Y ese va a ser otro tema a tomar bastante en consideración, a pesar de que ese proceso ha ido evolucionando y se ha hecho un poquito más transparente. Esto se los digo con, nuevamente, conocimiento de causa, que eso fue lo que le sucedió a mi abuelo, el doctor Jorge Llueca. Cuando presenta su candidatura, él tenía la gran mayoría de los votos para ocupar el puesto de secretario general, pero una de las cosas que le sucedió, pues, que recibió 2 vetos, en particular el veto de la República Popular China, por no tener relaciones diplomáticas con China, y el veto del Reino Unido, de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por un tema vinculado a el conflicto por las Malvinas o las Islas Falklands. Nuevamente, el highlight de aquí: el término veto no existe en la Carta, es una construcción práctica de los Estados miembros. Ya vimos el caso de la Guerra de Corea. Otra de las cosas bastante importantes, ahora que estamos viendo todas las tensiones vinculadas o que se desarrollan alrededor del conflicto de la guerra de agresión rusa en Ucrania, es el tema de cómo limitar el derecho de veto. ¿Cómo podemos limitar el derecho de veto? Bueno, la segunda parte del artículo es bastante claro. Básicamente, en cuestiones vinculadas a la solución pacífica de las controversias internacionales, los miembros involucrados en la controversia se deben abstener de votar. Nuevamente, esto en la práctica tampoco se ha aplicado. Básicamente, si el día de mañana los Estados Unidos, el Reino Unido y Francia presentasen un proyecto de resolución ordenándole a Rusia detener las hostilidades y someter su controversia a la Corte Internacional de Justicia, en teoría, debido a una lectura bastante, creo que yo, clara del artículo de la referencia, Rusia se debería abstener de votar. Nuevamente, esta construcción nunca se ha hecho realidad o nunca se ha materializado, pues en la mayoría de los casos, cuando una decisión, independientemente que sea basada en el capítulo 6º o en el capítulo 7º, contraviene los intereses de un miembro permanente, la resolución se veta. Y esto está vinculado, a ver, déjenme ver. Por alguna razón se apagó, y se bloqueó la computadora de Fernando. Bueno, les sigo comentando. Una de las cuestiones más interesantes en ese contexto es lo que ha sucedido últimamente con un grupo de estados, dentro de los cuales está Panamá, que están intentando crear un código de conducta para
los Estados miembros permanentes y no permanentes del Consejo de Seguridad en materia de votación. Esa iniciativa fue liderada por el embajador Ben Abeser de Liechtenstein, en la cual de forma bastante sencilla, bastante práctica, bastante pragmática se establece que cuando se estén cometiendo atrocidades, ningún Estado va a ejercer derecho de veto. Ningún Estado va a vetar una resolución en un contexto donde se estén cometiendo genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra o un crimen de agresión. Esto de una u otra forma limitaría en el espectro político la situación, limitaría en el espectro político el ejercicio del veto, pero en la práctica esto es muy difícil que se vea materializado. Si bien el Código de Conducta es una estructura muy loable y muy necesaria y es el tipo de propuestas políticas e incluso jurídicas que deben presentar estados como Liechtenstein, pues de una u otra manera su viabilidad en el ejercicio de una política internacional realista pues es bastante limitada. ¿Las propuestas se mantienen en pie? Sí, sí, por supuesto. Es un grupo de más de 25 estados y la propuesta es extraordinaria, es muy buena. Es más, te digo que el embajador Ben Abeser tiene más de 20 años siendo representante permanente de Liechtenstein en las Naciones Unidas y ha sido presidente incluso de la Asamblea General de Estados Partes de la Corte Penal Internacional. Tiene una persona con mucho bagaje, mucho conocimiento en materia de derecho penal internacional. Y el planteamiento es sesudo, pero el hecho de que tenga todos los quilates intelectuales para hacer una iniciativa viable no hace que el mismo sea viable políticamente. Por la sencilla razón, y esto nuevamente, no estoy hablando yo, está hablando Alfaro en este momento. Alfaro decía, pues bueno, usted quiere reformar la Carta, perfecto, pero yo no voy a renunciar al poder que yo tengo. Es más, si usted fuese Francia, ¿usted renunciaría a su derecho a veto? Estoy poniendo un ejemplo, no tengo nada en contra de Francia. Si usted fuese Estados Unidos, ¿renunciaría a su derecho de veto? Pues bueno, esa es la realidad práctica que en ocasiones tenemos que lidiar con. Y eso de una u otra forma condiciona de forma bastante, ¿cómo les digo? De forma bastante sin problema, de forma bastante clara el ejercicio de iniciativas de esta naturaleza. Entonces vayamos en resumen para ir terminando esta primera sesión. Vamos a hablar un poquito de la naturaleza de las decisiones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Nuevamente, basándonos en el artículo 25 de la Carta, las decisiones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas son de carácter vinculante. Lo importante aquí es que existe una presunción de legalidad en cuanto a las actuaciones del Consejo de Seguridad. Cualquier actuación que haga el Consejo de Seguridad se asume que es legal. Y esto, nuevamente, para cualquier abogado, para cualquier profesor de Derecho Internacional, para cualquier persona interesada en la materia, esto nos debe parecer algo molestoso. Porque está esta frase en anglosajón que dice "Who guards the guardian?", ¿quién vigila al guardián? ¿Puede el Consejo de Seguridad, en ejercicio de este poder conferido por la Carta en el artículo 25, adoptar una decisión sobre cualquier materia? La respuesta parece ser sí. ¿Sí o no? A mi juicio la respuesta parece ser sí. Y esto se encuentra informado por múltiples decisiones que se han tomado a lo largo de los años. Nuevamente, hemos creado el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, el Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Creamos un tribunal híbrido en Líbano para juzgar a quienes asesinaron al ex primer ministro Harari. Es más, también hemos creado misiones de mantenimiento de la paz. Eso no existía. Las misiones de mantenimiento de la paz no tienen una base legal. Es más, si ustedes se leen el capítulo séptimo, la mitad del capítulo séptimo, si ustedes me preguntan a mí como profesor, no se lo lean. ¿Saben por qué? Porque la mitad del capítulo séptimo habla de un Consejo de Estado Mayor. Habla de una fuerza permanente al servicio de las Naciones Unidas. Tal cosa no existe. Tal cosa nunca se materializó. El sueño que se expresó en San Francisco demoró en encontrar una materialización formal, y una vez materializado es algo muy distinto a lo que está plasmado en la Carta. Eso creo que es la primera conclusión a la que debemos llegar. Hay un poder vinculante en las resoluciones del Consejo de Seguridad, por supuesto, pero este derecho de veto ni siquiera existe dentro de la Carta. Hablan de votos afirmativos, no admiten abstenciones, y es más, en las únicas cosas que sí admiten abstenciones es cuando una de las partes es parte de la controversia.
Y eso nos planteó una segunda pregunta. Y eso me hubiese gustado tener esto abierto porque les iba a hablar de dos casos y de dos problemas legales. La ausencia de un control de legalidad de una u otra manera presupone un problema jurídico bastante grande. Y el primer caso donde se desarrolló la presunción de legalidad de las resoluciones del Consejo de Seguridad fue en el caso Namibia. Es una resolución, una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia donde se analiza el desafío que Sudáfrica le planteaba a una resolución emitida por el Consejo de Seguridad donde le decían a los señores de Sudáfrica, hey, esto del apartheid como que está mal, deja de estar tratando de exportarlo y trata de comportarte conforme a las reglas del derecho internacional, si no te vamos a seguir de una u otra forma sancionando. ¿Qué sucedió? Pues una de las preguntas que se le planteó a la Corte en esa opinión consultiva fue, oye, ¿existe poder de revisión judicial de tu parte de una resolución del Consejo de Seguridad? La Corte les dijo de forma tajante que no. Y esto pareciera ser case closed. Pero nuevamente, en este estábamos lidiando con un propósito loable de una resolución claramente delimitada para dar fin a una suerte de yugo que había establecido Sudáfrica sobre el pueblo de Namibia desde los tiempos de la Liga de las Naciones. Acuérdense que Namibia era un antiguo mandato de la Liga de las Naciones que después transiciona un sistema de administración fiduciaria que después entra dentro del Consejo de Descolonización, después se constituye una organización cuasi estatal, recipendiaria del principio de la libre determinación de los pueblos y después se constituye en Estado. Es básicamente la expresión de ese ideal anticolonialista de las Naciones Unidas materializado en la práctica. Entonces ahí lo que sea que dijese la Corte iba por supuesto que a favorecer la visión del Consejo de Seguridad porque básicamente el mundo había cerrado filas luego de cierto tiempo porque durante mucho tiempo hubo el silencio cómplice de algunos estados del norte con relación a lo que estaba haciendo Sudáfrica, pero de una u otra forma no nos daba la respuesta de fondo. La respuesta de fondo la encontramos en el caso Lockerbie. Ya les mencioné el caso Lockerbie, básicamente dos terroristas libios agarraron y metieron una bomba en un vuelo de Pan American Airways. Cuando el vuelo de Pan American Airways estaba sobrevolando el poblado de Lockerbie, en Escocia, Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte, el vuelo explotó. El avión explotó y murieron todas las personas que estaban dentro. En ese momento, pues Estados Unidos dice, este avión es de bandera estadounidense, yo tengo jurisdicción, voy a investigar esto. Y a través de sendos reportes de inteligencia obtuvieron información, pues que habían sido dos presuntos terroristas o agentes de inteligencia libios, ordenados por Muammar Gaddafi. En esa época, Gaddafi cogió el gusto de bombardear discotecas en Berlín y hacer otras cosas, y Estados Unidos respondió bombardeando su casa y matando a su hija. Y es un tema muy, muy complejo de las relaciones entre África del Norte y los Estados Unidos de América, pues tendía a presentarse el señor Gaddafi como el rey de los pueblos árabes. El señor tenía alguna afición bastante clara con proclamarse como el rey de todos los pueblos árabes. Pero volviendo al tema que nos ocupa, también Reino Unido dijo que tenía jurisdicción. Reino Unido expresó de una forma bastante clara, dijo, oye, es que la explosión ocurrió sobre espacio aéreo británico, por ende yo tengo jurisdicción. Y los libios sacaron la Convención de Montreal de 1973, donde decía que en caso de que se produjese un atentado terrorista en el aire, el Estado que de una u otra forma era el Estado de los nacionales y de los presuntos terroristas, iba a ser el que iba a retener jurisdicción sobre el caso particular. Básicamente la Convención de Montreal le daba la razón a los libios. Y eso fue una cosa que sencillamente Estados Unidos y Gran Bretaña no podían aceptar porque ellos decían, bueno, es que estos señores, presuntos terroristas, fueron a su vez, ordenados por los agentes de inteligencia libios y los libios responden a Gaddafi, Gaddafi no los va a juzgar nunca. ¿Cómo yo puedo solucionar este problema legal? Bueno, voy a usar el Consejo de Seguridad. Me voy a presentar, permítanme, a ver, denme un segundo y disculpen, problemas técnicos, a ver.
nuevamente los Estados Unidos y Reino Unido dijeron, ¿cómo resolvemos este problema? Bueno, vamos a llevarlo al Consejo de Seguridad. Vamos a adoptar una resolución del Consejo de Seguridad en la que se le ordene a Libia entregarnos a nosotros, a los terroristas. Y cuando se emite esa resolución, sí, en ese tiempo la Unión Soviética ni China vetaron la resolución, pues Libia dijo, perfecto, vamos a la Corte Internacional de Justicia, porque yo tengo dos obligaciones que al parecer tienen un conflicto. La Convención de Montreal, que me da a mí la jurisdicción, y la resolución que me ordena a mí entregar personas que en teoría están bajo mi jurisdicción. Eso llega a la Corte y en la sección de excepciones preliminares, la Corte llega a una conclusión, que prima facie todas las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tenían una presunción de legalidad. Y que basándose en el artículo 25 de la Carta, en caso de un conflicto entre la Carta de las Naciones Unidas y cualquier otro acuerdo internacional, Convención de Montreal, utilizando el artículo 103 de la Carta prevalece. Y le dijo a Libia que prima facie ellos debían entregar a los presuntos terroristas a los Estados Unidos o al Reino Unido. En ese momento se empezó a desarrollar dentro de la propia Corte una opinión más o menos bifurcada de esa decisión prima facie, que decía que básicamente debía existir algún tipo de control judicial sobre las resoluciones del Consejo de Seguridad. Y ellos dejaron entrever en su ratio decidendi, en su formulación del fallo de excepciones preliminares, que en una etapa futura del proceso podían entrar a analizar la legalidad de la resolución del Consejo de Seguridad. Ante esa mera posibilidad, decidieron los Estados Unidos y el Reino Unido resolver su problema con Libia, crear un tribunal híbrido con sede en La Haya que aplicase leyes estadounidenses y británicas y juzgar a las personas en La Haya, a los dos terroristas. Los dos presuntos terroristas, uno fue absuelto, el otro fue liberado bajo clemencia porque estaba enfermo terminal de cáncer y murió algunos años después en Libia, a pesar de que fue recibido como un héroe nacional. Es por ello que es importante cuando se analiza una resolución tomar en consideración el lenguaje. Es decir, no solamente tenemos que partir de la base de que estamos ante una resolución que es vinculante y que tiene fuerza jurídica automática. Tenemos también que analizar el lenguaje. Si una resolución es de capítulo 6 y aboga por la solución pacífica de las controversias, lo más seguro es que esa resolución no sea vinculante porque únicamente recomienda un medio para solucionar la controversia en cuestión. En cambio, la mayoría de las resoluciones del capítulo 7, de una vez que el Consejo de Seguridad en su parte propositiva invoca el capítulo 7, ya se tiende a asumir que es una resolución vinculante. ¿Por qué? Porque está lidiando con casos de amenazas a la paz, quebrantamientos de la paz o actos de agresión. Sobre Namibia les preparé esto y les quería leer, yo sé que esto es un poquito aburrido leerles un párrafo de un fallo de la Corte, pero nuevamente yo me dedico a la academia, así que se los leo. El párrafo 113 y 114 dice lo siguiente, y presten atención a esto. Se ha sostenido que el artículo 25 de la Carta de las Naciones Unidas se aplica únicamente a las medidas de ejecución adoptadas en virtud del capítulo 7 de la Carta. Dice, no es posible encontrar en la Carta ningún apoyo para este punto de vista. Entonces, el artículo 25 aplica para todas las resoluciones. Las de capítulo 6, las de capítulo 7, las de capítulo 8, ese es sobre los acuerdos regionales. Continúa la Corte. También se ha sostenido que existen resoluciones del Consejo de Seguridad que están redactadas en un lenguaje exhortatorio, en lugar de uno obligatorio, y que por lo tanto no pretenden imponer ningún deber legal a ningún Estado ni afectar ningún derecho de ningún Estado. Dice la Corte lo siguiente, el lenguaje de una resolución del Consejo de Seguridad debe analizarse cuidadosamente antes de poder llegar a una conclusión sobre su efecto vinculante. Habida cuenta de la naturaleza de las facultades previstas en el artículo 25, la cuestión de que si han sido efectivamente ejercidas debe determinarse en cada caso, on a case by case basis, dice. Esta es una traducción a capela que hice yo, ¿no? Teniendo en cuenta los términos de la resolución que se interpretará, las discusiones que dieron lugar a ella, las disposiciones de la Carta invocada y en general
todas las circunstancias que pueden ayudar a determinar las consecuencias jurídicas de la resolución del Consejo de Seguridad. Ahí está una lectura bastante clara de lo sensitivo que es el rol que asume un Estado miembro no permanente dentro del Consejo de Seguridad. Cada coma importa, cada palabra importa. Si se utiliza un término exhortatorio, si se utiliza un término obligatorio, va a ser fundamental. E incluso lo que digan nuestros embajadores, lo que digan nuestros representantes permanentes, tanto el representante permanente y el representante permanente adjunto, va a tener un valor muy importante al momento de analizarse. Por eso se dan explicaciones de voto antes y después de la resolución. Por eso se producen los debates. Por eso también se habla mucho del pen holder. Eso es para otro taller, nuevamente. Cómo se redacta una resolución del Consejo de Seguridad. Siempre se tiene un pen holder. La persona que lleva la pluma, o el Estado que lleva la pluma, quien redacta la resolución y cómo va sumando ciertas voluntades y va acomodando ciertos lenguajes. Y en eso, un tema que es digno de analizar y que son muy disciplinados en eso, y eso se debe a el ex canciller chino Zhou Enlai, Zhou Enlai, sí, Zhou Enlai, ¿cómo se pronuncia? Eso mismo, Zhou Enlai, es impresionante el énfasis que se le ponía a cada coma, a cada palabra, para evitar crear un compromiso vinculante para la República Popular China. Eso es un caso de estudio digno de analizar. Entonces, con esto, yo creo que tienen una base más o menos clara, creo que tienen más preguntas que respuestas, pero quiero aprovechar el espacio por si tienen alguna pregunta. No sé si hacemos un coffee break, si les parece. No sé si me extendí muchísimo tiempo, creo que tenía programado más de una hora, creo que me fui 1 hora y media. No sé si tienen alguna pregunta. Es Bolívar, ¿no? Súper. Dos preguntas. La primera, cuando usted mencionó que... Sí, gracias. Al principio de su intervención usted mencionó que los japoneses fundaron en Manchuria el estado de Manchukuo, pero que la comunidad internacional no lo aceptó. Pero allí, prevaleciendo la fuerza, para que no se aceptase ese estado, hubo que vencer a Japón en la guerra. Hoy estamos viendo situaciones similares, entonces puede haber un parangón. Le pregunto su opinión al respecto. Y lo segundo, en los comentarios que hacía más recientes sobre las redacciones de las resoluciones, en cuestiones, como usted lo mencionó más anteriormente, ¿cómo sucede con las traducciones? Cuando ciertos términos jurídicos para elaborar una resolución quizás no aplica de un idioma a otro o puede tener una connotación diferente de un idioma a otro. ¿Cómo se resuelven esos casos? Gracias. Las dos preguntas están buenísimas. La primera sobre ¿viste? Parangón, la palabra, ¿no? Hacer un paralelismo con eso, yo tiendo a ser un poquito más positivo en ese aspecto, en el sentido de que en 1930 no teníamos las Naciones Unidas. Nuevamente, te llevo a la primera parte de la presentación, que teníamos una regla de consenso, no una regla de veto. Definitivamente estamos en un proceso bastante delicado, porque militarmente hablando o estratégicamente hablando, nuevamente, la Federación Rusa está en una posición de debilidad en la que nunca se ha encontrado en los últimos 70 años. Y sobre ese punto de vista, el gran problema que tenemos es cómo podemos sentar a las partes en la mesa de negociación. Para que sea una negociación, las partes deben tener la capacidad política para negociar y deben tener la voluntad para negociar. Definitivamente que el gobierno de Vladimir Putin tiene la capacidad para negociar, pero no creo que tenga la voluntad, y en este momento los ucranianos no tienen la capacidad, pero no tienen la voluntad. ¿Cómo reunimos la voluntad para negociar en este momento? En un momento donde hay un desbalance estratégico, donde Ucrania, contra cualquier tipo de pronóstico, continúa con ofensivas militares, y donde Rusia tiene su ejército completamente diezmado, su postura internacional completamente diezmada, y está recurriendo a amenazas de uso de armas de destrucción masiva, pues es una pregunta muy, pero muy compleja. Te doy una respuesta que es poco satisfactoria.
escuche un podcast de 40 minutos del Council on Foreign Relations. Se llama Why It Matters. Entrevistan a Richard Haass. Richard Haass es un autor de un libro extraordinario de 1900, más o menos 1990, un libro viejísimo, que él habla de las guerras de elección. Esta es una guerra de elección. No me refiero a una guerra para elegir y ser elegido. Es una guerra que dependió en su proceso de toma de decisión un 100% en la decisión de Vladimir Putin. Entonces ahora mismo se está peleando una guerra, un war of choice, una guerra de elección. ¿Cómo llegar a que esos elementos confluyan? La verdad que en este momento es casi imposible pensar de que existan las circunstancias debidas para llegar a un proceso de negociación. Nuevamente, ceder inclusive Crimea o ceder el territorio ocupado en el Donbass, ceder Luhansk, ceder Donetsk, pues no es un tema que él vea como algo viable. Entonces, yo lo veo como algo que va a continuar en el tiempo. Por lo menos se va a continuar con el modelo de atrición, y independientemente de cómo se vea, la capacidad de reconstitución de fuerzas en una guerra de atrición en este momento favorece a Ucrania. Un ejército desmotivado y poco profesional por un lado, y el de Ucrania bastante motivado y bastante profesionalizado, y con bajas muchísimo menos considerables. Pero en todo caso hay una luz de esperanza. Lo que hizo el secretario general Guterres con la iniciativa por la seguridad alimentaria y el grano, y con Turquía, con el presidente Erdogan, es algo que nos da esperanza en el sistema internacional. Nuevamente, el sistema internacional funciona, pero también depende del propio secretario general. Originalmente este seminario estaba planteado para que viéramos hasta una película. Y éramos una película muy buena en Netflix, se llama The Siege of Jadotville, y ahí hablan de Dag Hammarskjöld, uno de los primeros secretarios generales de Naciones Unidas, el único que fue asesinado en el ejercicio de sus funciones. El pedigrí de los secretarios generales de las Naciones Unidas son bien interesantes. Hay uno que era un ex oficial de la SS, no sé si sabían eso. ¿Sí? Es fascinante. Pero este Dag Hammarskjöld fue el que le da el verdadero, ¿cómo les digo? El verdadero rol práctico a ser secretario general. Antes de ser secretario general era el puesto más despreciado de las Naciones Unidas. Todo el mundo quería ser presidente de la Asamblea. Pero Dag le dio una interpretación al artículo, creo que 99 de la Carta, donde se convirtió en una suerte de secretario general y activista. Él es asesinado en el Congo, en la crisis de Katanga. Y una de las cosas que uno tiene que ver a la luz de las actuaciones de Hammarskjöld es que cada secretario general imprime una tónica a su rol como secretario general. Guterres es un humanitarista, en inglés mejor expresado, humanitarian. ¿A qué me refiero con esto? Guterres, antes de ser secretario general, había sido alto comisionado para los refugiados, de las Naciones Unidas para los Refugiados. Él tiene una visión completamente enfocada en conservar una suerte de neutralidad de parte de las Naciones Unidas para poder aliviar el sufrimiento humano. Si usted le pregunta a Hammarskjöld no estaría de acuerdo. Hammarskjöld sería el secretario general hands-on. Él iría de una vez a tratar de intervenir, a conformar una misión de mantenimiento de paz y a tratar de ampliar su mandato. Guterres tiene un estilo muy distinto, pero precisamente esa pericia diplomática y humanitaria de Guterres ha quedado manifestada en ese acuerdo. Pensar de que un logro de esta naturaleza se iba a lograr en uno de los momentos más delicados del conflicto yo digo, es un testimonio nuevamente a la capacidad que tiene el sistema. Y acuérdense nuevamente que el sistema depende de la voluntad de los estados. La agencia propia del sistema de las Naciones Unidas es muy limitada. Depende muchísimo nuevamente de la voluntad de los estados, y si no tienes el concierto de los 5 estados miembros permanentes del Consejo, la capacidad de maniobra se limita más. Respuesta corta: hay esperanza, no la pierdas, pero la situación como tal es bastante difícil. Lo que sí te puedo decir es que no se preocupen tanto por el tema de una conflagración nuclear, por ahora. La segunda pregunta era sobre, recuérdame. Ese es otro tema súper delicado. Es más, te digo, no por experiencia directa dentro del Consejo, pero te lo digo, proporciones guardadas en la Comisión de Derecho Internacional. Y esto es algo un poquito más complejo, no son 15 estados, sino que son cerca de 35 académicos de distintas naciones y trabajando en 5 idiomas distintos.
Entonces, a veces cuando se produce la redacción de una resolución se pueden dar diatribas o se pueden producir situaciones muy similares a las que te señalé con la Carta de las Naciones Unidas. Te puedo poner otro ejemplo. Si tú agarras la Carta de las Naciones Unidas y te la lees en español, vas a encontrar 6 veces el término derechos humanos. Si la agarras en inglés, encuentras 7 veces. Es decir, no hay una uniformidad. Cuando se da el proceso de redacción de las resoluciones puede suceder exactamente lo mismo. Y nuevamente, por eso les mencioné el caso de, no quiero decirlo de vuelta mal, del Enlai. ¿Enlai sí está bien pronunciado o no? También está mal pronunciado. Estoy mal. Tengo que tomar clases, si estás dando curso me avisa. Entonces, el caso de la diplomacia china, que es muy cuidadosa con las palabras, esto se hace también en concierto con el rol que hace la Secretaría. Para ese tipo de cosas, la Secretaría del Consejo, que también es personal de la Secretaría General de las Naciones Unidas, juega un rol fundamental. Y no solamente lo juega la Secretaría como un todo en un rol meramente secretarial de traducción. También entra el departamento de DPKO, que es el departamento de Peacekeeping Operations. También entra la oficina que se conoce, yo le digo OCHA, pero es la oficina exacto. Y precisamente sobre esas bases, todos estos órganos de la Secretaría le prestan a los estados una suerte de asistencia informal en el proceso de redacción de las resoluciones para evitar que ciertos términos puedan ser desnaturalizados. Y nuevamente, eso sucede. Nuevamente, no estoy hablando de que hay una mala fe por parte de los estados. En teoría todos somos estados amantes de la paz y respetuosos del derecho internacional, pero hay estados que están buscando que tú te equivoques con la más mínima cómoda para hold you accountable for that, para que te exigiste responsabilidad o que te resbales. Dice, bueno, mira que este se equivocó aquí. ¿Por qué la recurrencia de Rusia, por ejemplo, en mencionar Kosovo? Porque dice, bueno, es que ustedes se comprometieron en esta resolución a reconocer la integridad territorial de Yugoslavia, pero un grupo importante de ustedes reconocieron a Kosovo. Respuesta institucional, pues bueno, Kosovo no es miembro de las Naciones Unidas. Es más, hay una opinión consultiva que nosotros le dijimos, bueno, hombre, el día de mañana nosotros aquí sentados podemos armar la república de los diplomáticos de carrera de Panamá y hacer una república dentro de una república. ¿Ese documento que nosotros vamos a emitir va a tener algún valor jurídico? Pues ninguno, pero en el derecho internacional va a representar una violación del derecho internacional. No, un documento. Eso fue lo que la Corte en Kosovo fue clarísima. El problema es que la Corte le dijo a los estados, tienen que ser un poquito más serios cuando nos presentan una pregunta. Nosotros somos un tribunal. Si la pregunta está mal planteada, no te vamos a poder responder la pregunta. Porque si te respondemos algo que no me preguntaste, me puede servir de base o te puede servir a ti de base para hacer otras cosas. Entonces, sí importa muchísimo. ¿Se producen desacuerdos? Sí. Es más, tú entras si estás en el Consejo de Seguridad, vas a entrar en la parte, de una vez que entras en la parte izquierda, muy cerca de unas escaleritas, vas a encontrar como un saloncito, vas a encontrar todas las resoluciones en cada uno de los idiomas y el draft que se está preparando con el número de documento que se ha preparado con las modificaciones de cada uno de los estados. Obviamente que en la era digital eso ya ha ido cambiando, ¿no? Cada vez se usa menos el papel, somos paper smart, pero sí importa mucho el lenguaje. Coffee. ¿Ninguna otra pregunta?